El accidente de coche me dañó el cerebro. Recuerdo a todo el mundo, pero olvidé a mi archienemigo. Pero él no me creyó. Pensó que solo estaba intentando vengarme de él. Estaba intentando molestarme a propósito. Ah, sí, sí. El joven guapo que había entrado corriendo en la sala hacía 10 minutos. Seguía hablando sin parar. Me recosté contra la almohada y giré la cabeza para mirarlo. Su piel pálida y las líneas entre sus cejas estaban marcadas por una expresión fría y cansada. Sus rasgos delicados parecían haber sido esculpidos por un artista, con gran meticulosidad. ¿Qué había dicho exactamente? No oí ni una sola palabra. Estaba demasiado ocupada mirando sus labios finos y sensuales. No pude evitar lamerme los labios. Mi mente solo tenía un pensamiento. Lo deseaba. Quería besarlo. Entonces, ¿qué somos exactamente? Lo interrumpí. Se detuvo unos segundos. Luego se echó a reír. Bien por ti, Luisa. Todavía quieres mantenerme en vilo, ¿verdad? La sonrisa en sus labios se hizo más amplia, teñida de picardía. Se inclinó hacia mi oído. Bajó la voz deliberadamente. En realidad, soy tu novio favorito. Quieres estar pegada a mí todo el día. ¿No te acuerdas? Su cálido aliento rozó mi oreja. Su voz era baja y ronca. Me sentí como hipnotizada. Me provocaba, haciéndome doler el corazón. Estoy perdida. Oír su voz me hace querer besarle aún más. ¿Qué debo hacer? Levanté la mirada. Me sobresaltó su rostro, que estaba tan cerca del mío, especialmente esos ojos estrechos y alargados, con un lunar en el rabillo, mirándome fijamente, como la mirada seductora de un zorro, salvaje y lujuriosa. Pero siempre sentí que había un toque de malicia en sus ojos. Así que le pregunté con cautela, ¿estás diciendo la verdad? Por supuesto, respondió sin dudar. Al ver su actitud firme, finalmente me relajé. Cuando extendí la mano y le toqué la mejilla, pareció completamente desconcertado. Se le cortó la respiración por un momento. Al segundo siguiente, me incliné y le besé los labios. Las pupilas de Alejandro temblaron violentamente. ¿Qué estás haciendo? Me empujó y retrocedió apresuradamente. Cuando volví a levantar la vista, me di cuenta de que tenía la cara sonrojada desde las orejas hasta el cuello. No pude evitar levantar una ceja. Esto es extraño. No somos novios. ¿No me besaste antes? Tu reacción es un poco demasiado inocente. Nada más terminar de hablar. Alejandro se emocionó aún más. ¿Quién? ¿Quién te besó? ¿A quién besaste? ¿Me dejaste darte un beso tan soso? Se merece morir. ¿Era tu primer beso? ¿Cuándo empezamos a salir? ¿Cómo nos conocimos? Estaba completamente confundida. Creo que mi cerebro podría estar dañado. Después de buscar en mi mente durante medio día, seguía sin recordar ni una sola cosa sobre esta persona, pero a juzgar por la forma en que entró corriendo en la sala, y parecía tan ansioso y nervioso. Nuestra relación definitivamente no es sencilla. Tin tin. El teléfono se le cayó a Alejandro de la mano, y golpeó el suelo con fuerza. Sus ojos se quedaron aturdidos, y luego se llenaron de sorpresa y alegría. No es mentira. Después de eso, Alejandro quiso llevarme a casa. No pude evitar sorprenderme. ¿Entonces vivimos juntos los dos? No, no, dijo. Inconscientemente, apretó el volante, y sus orejas se sonrojaron ligeramente. Te dije que soy tu novio. Por supuesto que te ayudaré a recuperar tus recuerdos perdidos. ¿Cómo los encontraríamos si no estamos juntos? Tiene sentido. Entonces, ¿cómo solemos pasar el tiempo juntos? Comiendo, charlando, saliendo a jugar, respondió. Estoy perdida. Alejandro está perdido. No soy tan aburrido, ¿verdad? Hablando de charlar, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi teléfono. La pantalla estaba hecha pedazos. Alejandro lo vio por el rabillo del ojo. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Le habían golpeado muy fuerte. Parecía sorprendido de que mi teléfono estuviera tan destrozado. Y yo solo tenía una conmoción cerebral. Esbocé una sonrisa irónica. Me rasqué la cabeza con torpeza. No era que no lo recordara. El médico me había descrito la escena del accidente cuando desperté. Me había girado para esquivar un vehículo de 3 ruedas que venía a toda velocidad hacia mí, y choqué contra el poste de luz que había detrás de mí. Mi teléfono se me resbaló de la mano, y salió volando. Lo atropelló accidentalmente un anciano que pasaba por allí. Lo atropelló sin querer. Caí de bruces al suelo, y me golpeé con fuerza. Alejandro acababa de comprarse un teléfono nuevo y estaba saliendo. Abrí WeChat. Ah, claro. ¿Cómo te llamas? ¿Novio? Habló con voz clara. Alejandro. Así que escribí esos 2 caracteres en la barra de búsqueda, y descubrí que no había nada en mi lista de amigos. El carácter Dro también estaba vacío, así que escribí una serie de apodos cariñosos. Cariño, amor, mi vida. Los probé todos uno por uno. La cara de Alejandro se fue enrojeciendo poco a poco, casi hasta sangrar. Al cabo de un rato, finalmente consiguió soltar una frase.
¿Por qué no lo pruebas tú, idiota? ¿Por qué me regañas? Alejandro no es. Te he dicho que lo busques tú, insistió. No lo digas. Realmente hay uno. El avatar de Gato Celestial destrozando una pera grande apareció en la pantalla. Y la nota que le había dado. Copa del idiota gigante con rayo espiral ultrapoderoso. Alejandro sonrió y señaló su propio avatar. Esto se llama golpear con cariño. Luego señaló la nota que le había dado. Esto se llama regañar con amor. Al segundo siguiente, me tomó de la mano. Nuestros dedos se entrelazaron. Esto demostró aún más que estábamos hechos el uno para el otro. Encajábamos a la perfección. Me quedé sin palabras por un momento. Sentí que algo no estaba bien. Así que le envié otro emoji. Al segundo siguiente, vi aparecer el signo de exclamación rojo, y la notificación de que ya lo había añadido a mi lista negra. No pude evitar quedarme en silencio de nuevo. Déjame explicarte, dijo. El pequeño Alejandro se deslizó sobre sus rodillas, y me abrazó la pierna. Me equivoqué. No debería haberte enfadado antes. Bubu. Alejandro soltó un grito lastimero. Según él, fue porque habíamos tenido una pelea. Y yo, enfadada, lo había añadido a mi lista negra. En cuanto al motivo de la pelea, yo quería tirarle un pedo en la cara, pero él se negó. Alejandro, al ver un rostro tan guapo, ¿mi sugerencia fue en serio en ese momento? Tenía mis dudas, pero también las contuve. Basta, deja de perder el tiempo. Extendí la mano y cubrí la boca de Alejandro con ella. Al segundo siguiente, sentí una ola de calor en la palma. Di un salto hacia atrás y abofeteé a Alejandro. Pero Alejandro, que estaba arrodillado en el suelo, se puso rojo de repente. Se me cortó la respiración. El aire pareció congelarse en ese momento. Sentí una oleada de culpa invadirme, casi abrumadora. No sabía por qué. Su rostro me resultaba tan familiar. Fue completamente instintivo, como si lo hubiera hecho innumerables veces antes. Pero la mano que tenía en el aire fue repentinamente agarrada con fuerza por una gran palma. Alejandro frotó su mejilla contra mi palma, como un perro grande y bien educado. Su tono estaba lleno de alegría. Ah, esta sensación tan familiar. Aunque he perdido la memoria, la fuerza era exactamente la misma que antes. Por un momento, mi corazón se aceleró. Parecía que había descubierto un secreto increíble. Así que estábamos juntos antes. No es de extrañar que nunca nos hayamos besado. ¿Pensabas que un beso ligero no era lo suficientemente emocionante? ¿Estás seguro de que nos conocimos en un entorno adecuado? ¿Tonterías? Alejandro curvó sus largos dedos. Asterisco bofetada. Un sonido seco rebotó en mi frente. Éramos novios desde la infancia. Nos conocíamos desde pequeños. Era oficial. Un leve dolor permaneció en mi frente. Extrañamente familiar. ¿Por qué sentía que alguien me había hecho esto antes? Pero intenté recordar con todas mis fuerzas. Todo lo que veía era un contorno vago. Pensando en la sien. Era como si me hubieran apuñalado con una aguja. Córtame la cabeza. ¿Qué te duele? Alejandro no podía oírme bien. Negué con la cabeza. Decidí no pensar más en ello. No pude evitar suspirar. Dije, vamos a casa primero. Sentada en el asiento del copiloto, no pude evitar mirarle a escondidas. Al fin y al cabo, soy una adicta a la belleza, y tengo a un chico guapo a mi lado. ¿Quién podría resistirse? Le gusta tanto mirarme, dijo Alejandro con tono de risa. Espera a que lleguemos a casa y entonces podrás mirar todo lo que quieras. Me pilló con las manos en la masa y me sonrojé. Rápidamente aparté la mirada. ¿Por qué no me deja mirar ahora? Hice un puchero, intentando ocultar mi pánico interior. Porque soy tímido, dijo. La sonrisa de Alejandro era siniestra, mirando al frente, hacia la carretera. Su tono parecía casual, pero distraerse al volante es peligroso. Por un momento, sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Bajé la cabeza. Mi corazón latía con fuerza. Pensé para mí misma. Claramente, la distraída soy yo. Alejandro introdujo los 4 dígitos en el teclado numérico. 9821. Sonó un pitido. La puerta se abrió suavemente. Arqueé las cejas. ¿Es tu cumpleaños? En cualquier caso, lo único que sé es que no es el mío. Alejandro no es mío. Yo soy Alejandro, dijo. Si lo adivinas, te lo diré. Al ver mi expresión de estupefacción, Alejandro se llevó las manos a las orejas y me miró con expresión inocente. Tú eres el que no se acuerda. No es culpa mía. ¿Sabes? Esperaré. Al final encontraré ese recuerdo perdido. Resoplé con desdén. Empujé a Alejandro a un lado. Al entrar primero, eché un vistazo alrededor. El sofá del salón estaba lleno de todo tipo de cosas. Había rosas, negras, etc. Antes de que pudiera terminar de hablar, un par de manos grandes se posaron sobre mis hombros. Una fuerza irresistible me obligó a darme la vuelta. Al segundo siguiente, me empujaron fuera de la puerta. Espera. No, volví sobre mis pasos, pero lo único que oí fue un fuerte golpe.
La puerta principal estaba bien cerrada. La voz de Alejandro se oyó a través de la puerta. Espera unos minutos. No entendía nada, pero estaba profundamente conmocionada. No sé cuántos minutos esperé fuera de la puerta. Alejandro finalmente me abrió la puerta. Sonreía feliz, pero no pude evitar sentir que su sonrisa estaba teñida de culpa. Algo tenía que pasar, hasta que encontré una foto tirada en el suelo, en una esquina. La recogí rápidamente. La chica de la foto estaba tumbada sobre la mesa. La luz del sol entraba por la ventana, y se posaba sobre su rostro, haciendo que su cara dormida pareciera aún más tranquila. Mis pestañas temblaron. Era yo, ¿verdad? Pero ¿cuándo se había tomado esa foto? Antes de que pudiera verla más de cerca. Alejandro me la arrebató. Sus ojos se desviaron, y sus orejas se pusieron de un color rosa ligeramente antinatural. No la mires, dijo. Lo oí. Si es una foto reciente, entonces es de la persona que aparece en ella. Así que esta foto es claramente mía. Mientras hablaba, extendí la mano para cogerla. Él rápidamente escondió la foto detrás de su espalda. Mi brazo se enroscó alrededor de su cintura. Después de forcejear, ninguno de los dos cedió. Como resultado, acabé sintiendo cada uno de sus 8 abdominales. Aún así, no podía alcanzar la esquina de la foto. Justo entonces, accidentalmente le pisé el pie, perdí el equilibrio, y choqué contra Alejandro, tirándolo al suelo. Al segundo siguiente, caí directamente sobre su regazo. Abrí los ojos, que se habían cerrado instintivamente, y vi la cara sonrojada de Alejandro. Levántate, levántate. No sé si era porque estaba nervioso o porque se había hecho daño al caer, pero hablaba tartamudeando. De repente, me di cuenta de algo, y me puse en pie a toda prisa, casi gateando. Me aparté de él. Lo siento, no era mi intención. ¿Estás bien? Mientras hablaba, instintivamente extendí la mano. Luisa apretó los dientes y me agarró ambas muñecas. ¿Puedes controlarte un poco? Alejandro estaba avergonzado y enfadado. Al ver esto, me sentía aún más desconcertada. Las familias Alejandro y Luisa eran amigas desde hacía mucho tiempo. Según el relato de Alejandro, los dos éramos amigos desde la infancia, e incluso novios. Estoy seguro de que en el futuro, nuestros nombres aparecerían juntos en un documento oficial. Nuestra relación era muy estrecha y familiar. Déjame ver. ¿Qué pasa? Alejandro, conmocionada. Alejandro se derrumbó. Alejandro soltó un grito agudo. No es que tus palabras sean duras, pero carecen de razón. Pero esto es demasiado duro. Entrecerré los ojos, y miré a Alejandro. ¿Qué podría estar diciendo? Alejandro dio medio paso atrás, y yo lo seguí con medio paso adelante. Él volvió a retroceder, y yo me acerqué más, hasta que nuestras espaldas chocaron contra la pared. No había espacio para que él retrocediera, y yo me puse de puntillas, casi tocando sus labios. Lo miré así, con chispas en los ojos, tratando de captar cada una de las emociones que él estaba sintiendo en ese momento. En realidad, nosotros dos no estamos juntos, pero te gusto, así que me estás mintiendo, ¿verdad? Estamos muy cerca, tan cerca que puedo oír su corazón latir como un tambor. La nuez de Adán de Alejandro se movió. No, mientras nuestros alientos se entrelazaban. Estábamos a un pelo de besar sus labios, pero Alejandro rápidamente apartó la cabeza. Volví a agarrarle la mandíbula, y le obligué a volver la cabeza hacia mí, obligándole a mirarme. Si no me estás mintiendo, ¿por qué no me miras? Mi otra mano descansaba sobre el musculoso pecho de Alejandro, y mis delgadas yemas le tocaron suavemente. Una vez, luego otra, en un patrón rítmico. Alejandro estaba claramente ocultando algo. ¿Quieres saber la respuesta? No lo dudé, pero en el momento en que las palabras salieron de mi boca, él se inclinó y presionó sus labios contra los míos. No me soltaba, hasta que el sabor de la sangre se extendió por mis labios. Muerde, dijo. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Esos ojos negros, antes fríos y sin emoción, ahora reflejaban mi imagen, tiñéndose gradualmente de otra emoción. Resoplé con arrogancia. ¿Y qué? Es solo que no sé por qué. Hay un pensamiento extraño dando vueltas en mi cabeza. Si pudiera, realmente querría morderlo como si tuviéramos algún rencor profundo. Me di cuenta de lo que estaba pensando. La risa de Alejandro se volvió ronca. Siendo un perro en el zodiaco, hice un puchero. Es una serpiente, argumenté. PFFT, de las venenosas. ¿Sabes cómo de fuerte es el veneno? ¿Por qué no lo pruebas tú mismo? Luisa vio que realmente iba a hacerlo. Dejó de bromear. Su expresión se volvió seria en un instante. Actuó más rápido que yo, y me detuvo. Luisa, ¿de verdad no recuerdas quién soy? Era claramente un rechazo, pero oí el sonido de su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Negué con la cabeza. No podía recordar, pero el aura que desprendía era simplemente demasiado seductora. Recuerda, tú fuiste quien empezó.
Si te atreves a echarte atrás más tarde, te lo haré pagar muy caro. Eres tan ruidoso. Rodeé con mis brazos el cuello de Alejandro, y bloqueé el resto de sus palabras con mis labios. Antes de desmayarme por el agotamiento, pensé confusamente, los sentimientos no se pueden engañar. Desde la primera vez que lo vi, no pude evitar querer estar cerca de él. Eso demuestra que me gusta, aunque todavía no estemos juntos. Al menos es una relación coqueta, ya o tipo que pronto llevará a estar juntos. En cualquier caso, definitivamente no es el tipo de relación en la que somos enemigos. Hasta el día en que recuperé todos mis recuerdos, me infligí las 18 palmas que someten al dragón. Mi estúpida boca, guau, guau, me escabullí de vuelta a mi pequeña villa, y desenterré todos los cuadernos que había guardado a lo largo de los años sobre Alejandro. Había tantos que, cuando los extendí, empezaron a rodar por las escaleras. Rodaron 5 pisos y aún no se desplegaron por completo. La letra había cambiado de ingenua e inmadura a madura. De camino al colegio, me topé con Alejandro, y me tiró la leche que llevaba en la mano. Alejandro, pequeño mocoso. Había una serpiente de juguete en el cajón de mi escritorio. Por suerte, no le tengo miedo a las serpientes. Si no, me habría muerto del susto. La comida para gatos callejeros que había preparado fue tirada a la basura por Alejandro. Me enfadé muchísimo. Al volver la cabeza, vi un trozo de papel con la foto de Alejandro pegada. El saco de boxeo estaba destrozado por mis golpes, y todavía había docenas de fotos de repuesto en el cajón. Las actualizaba en tiempo real dependiendo de si Alejandro se había cambiado de peinado recientemente. Por ejemplo, si se cortaba el pelo por la mañana, por la tarde, pegaba una foto de su nuevo peinado en mi saco de boxeo, y le daba una buena paliza. Así que, después de estar deprimida, salí con mi archienemigo durante más de medio año. Me abracé la cabeza y me arrodillé lentamente, sintiendo que el cielo estaba a punto de derrumbarse. ¿Cómo pudiste causar un lío tan grande? Incluso nuestras charlas y reuniones con Alejandro se detuvieron en: espera a que llegues a casa esta noche. Hay una sorpresa misteriosa para ti. Jeje, cariño, estoy tan emocionada. Cariño, besos. Nos vemos esta noche. Pensando en las fotos que escondí en secreto en el armario, seguí abrazándome la cabeza y llorando. Genial. Ahora el cielo no puede derrumbarse más. Ya es un desastre completo. En ese momento, sonó el tono de llamada de mi teléfono. Eran mis padres, que llevaban más de un año viviendo en el extranjero. La llamada decía que planeaban volver a visitarme en unos días. El tono de mi madre era emocionado. He oído que últimamente estás saliendo con un chico. ¿Es verdad? ¿Cómo has podido no contarle a tus padres algo tan importante? ¿De dónde es? ¿Cómo lo conociste? Antes de que pudiera terminar, otra voz me interrumpió. ¿Por qué le hacéis tantas preguntas? Eso presionará a nuestra hija. El amor es libre. Si quieres decirlo, dilo. Si no quieres decirlo, no lo digas. Al oír esto, solté un largo suspiro. Mi padre tenía razón. Justo cuando iba a responder, le oí añadir: siempre y cuando no sea ese chico inútil de la familia Alejandro. HMPH. Yo, hablando de eso, la enemistad entre Alejandro y yo, en realidad proviene de la relación entre la familia Alejandro y la mía. Las dos familias han sido muy cercanas durante generaciones, pero a partir de la generación de mi tío Carlos y mi padre, las cosas empezaron a cambiar. Los dos son competitivos y testarudos. Ninguno de los dos cede. Se niegan a perder el uno frente al otro. Siempre tienen que demostrar quién es mejor en todo. Después de todos estos años de rivalidad, estaban muy igualados, excepto en lo que se refería a mí y a Alejandro. La familia Alejandro estaba completamente derrotada. Los dos eran padres cariñosos. Yo era unos meses más joven que Alejandro. El día que nací, mi padre estaba encantado, y el tío Carlos estaba celoso, para verme unas cuantas veces más. Estaba dispuesto a ceder la mejor parcela de tierra que había en aquel momento. Mi padre, naturalmente, se negó. El tío Carlos estaba tan ansioso que no paraba de dar vueltas de un lado a otro. Al final, propuso una alianza matrimonial. Estaba dispuesto incluso a ceder la mitad de las acciones de la familia Alejandro. Dijo que, en el futuro, todo se registraría a mi nombre. Mi padre se mostró aún más reacio. Echó al tío Carlos de casa con una escoba. Así que, desde que tengo uso de razón, me enseñaron que mi familia y la familia Alejandro eran enemigas acérrimas. El hijo de una familia enemiga era, naturalmente, mi enemigo acérrimo. Me dijo que me mantuviera lo más lejos posible de Alejandro, y que nunca dejara que me sedujera. Lo recordaba, así que más tarde, Alejandro y yo nos convertimos realmente en enemigos acérrimos. No podíamos ni vernos. No podíamos decir 3 frases seguidas. Empezábamos a discutir enseguida. No podíamos decir 5 frases seguidas. Empezábamos a pelear enseguida. Cuando cumplí 19 años, mis padres me hicieron muchas preguntas.
pero logré esquivar la mayoría de ellas. Pronto cayó la noche. Cuando Alejandro regresó del trabajo, me trajo un ramo de flores, como de costumbre, y las puso en un jarrón para mí. Al verme sentada en el sofá con aire distraído, no pudo evitar sonreír y preguntarme, ¿qué te pasa, cariño? ¿Por qué pareces tan preocupada esta noche? Apoyé la barbilla en la mano, giré la cabeza para mirarlo, y le dije, ¿te acuerdas de cuando nos mudamos aquí? Solía quejarme todo el tiempo, de que la casa de Alejandro era demasiado monótona, todo era blanco o negro, y me resultaba muy opresivo. Así que decidimos pintar las paredes de varios colores. Cada vez que volvía, Alejandro me traía un regalo. A veces era joyería, otras veces una taza, y otras veces un ramo de flores, caros o baratos, elegantes o divertidos. No era algo intencionado, simplemente veía algo y quería traerlo, para compartirlo conmigo. Yo colocaba esos regalos en diferentes lugares. Con el tiempo, los colores monótonos se volvieron vibrantes, y así, poco a poco fue adquiriendo el ambiente de la casa de un escritor. Ahora, todo está lleno de huellas de Alejandro y de mi vida. Cuando tengo algo en mente, Alejandro se acerca a mí, y me acaricia la cabeza. Le tiro el cuaderno a Alejandro. Mi voz es suave, pero siento como si me hubiera caído una losa. Cuando Alejandro lee las palabras, sus pupilas tiemblan violentamente. ¿Hay algo que quieras decirme, mi querido enemigo? Se quedó paralizado durante un largo rato, antes de poder asimilarlo. Lo había recordado todo. Todo mi ser se llenó de una ansiedad inquieta, como si tuviera miedo de perder algo. Efectivamente, después de recuperar mis recuerdos, ya no te gusto. Los puños bajo sus mangas se cerraron poco a poco. Fui yo quien ocultó el hecho de que éramos enemigos acérrimos, pero tú fuiste quien me besó primero. Ese fue mi primer beso. Tienes que asumir alguna responsabilidad. No, no importa. No pasa nada si no quieres asumir la responsabilidad, dije. Su voz se volvió cada vez más suave. Sus ojos comenzaron a enrojecerse. Bajó la cabeza apresuradamente. No quería que lo viera. Parecía un cachorro triste y abandonado a punto de ser desechado por su dueño. Pero me gustas. Es verdad. Nunca me había atrevido a decírtelo. Tenía miedo de que, una vez lo supieras, ya no quisieras volver a verme. El día que tuviste problemas, pasé varias noches dando vueltas en la cama. Finalmente, reuní el valor para ser sincero contigo, pero entonces, no podía recordarlo en absoluto. Incluso le di varias patadas. Me sonrojé. Al recordar ese momento, me sentí un poco avergonzada, pero no te preocupes. Si no me gustas, no me obligaré a mí mismo. Durante los últimos 6 meses, puedo fingir que nunca pasó nada. Alejandro parecía a punto de derrumbarse. Se veía tan lamentable. Arqueé las cejas, fingiendo hacer un puchero. ¿Estoy mintiendo? Por supuesto que no, dijo. Los ojos de Alejandro se enrojecieron aún más. Se volvió hacia mí y me acusó. Eres fría y despiadada. Eres una mujer sin corazón. Ay, durante los últimos 6 meses, he estado haciendo ejercicio para ponerme en forma, marcarme los abdominales, cuidarme la piel, y haciendo todo lo posible para atraerte. Además, aunque no tenga mérito, algo hay que hacer. No, ¿por qué no te gusto en absoluto? Alejandro rompió a llorar. Si alguien no lo supiera, pensaría que una tetera había cobrado vida. Grité varias veces para que se callara, pero su voz me ahogaba. Me levanté y le tapé la boca con la mano. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. Alejandro y yo nos miramos, ojos grandes mirando ojos pequeños. Al ver sus ojeras hinchadas, no pude evitar reírme. ¿Por qué? ¿Quién dijo que ya no me gustas? Alejandro, 21 años. Incluso si perdiera la memoria, siento que no podría engañarme a mí mismo. Aunque no recuerde a Alejandro, no puedo evitar acercarme a él. Y cuando me di cuenta de esto, fue hace 2 años. Una ola me arrastró al mar, y Alejandro fue el primero en salvarme. Casi me ahogo, desafiando la lluvia. Subí los largos escalones de piedra, para conseguir un talismán para su seguridad, y los dioses del cielo, realmente lo salvaron. Durante los últimos 20 años, Alejandro y yo hemos estado juntos, conociéndonos bien. Hemos discutido y peleado, y tropezado juntos. Hace tiempo que me he acostumbrado a esta compañía, pero no fue hasta ese momento, cuando finalmente me di cuenta, de que Alejandro ya se había convertido en alguien especial para mí. Aunque somos de los que no nos soportamos, empezamos a discutir en 3 frases, y a pelear en 5, pero Alejandro solo tiene la lengua afilada, y sus palabras nunca me hacen daño. Cuando peleamos, me deja intimidarlo, e incluso disfruta burlándose de mí por no ser lo suficientemente fuerte. Me quedo sin palabras, preguntándome si a Alejandro le gusta provocarme. Él simplemente cruza los brazos, me mira con expresión de satisfacción y responde con 3 palabras. ¿Y qué? Hojeando el grueso cuaderno.
Las entradas de la primera página dicen: de camino al colegio, Alejandro se chocó conmigo y derramó la leche que llevaba en la mano. Alejandro, idiota. Alguien ha puesto una serpiente de juguete en mi pupitre. Por suerte, no le tengo miedo a las serpientes. Si no, me habría muerto del susto. La comida para gatos que preparé para el gato callejero, la tiró Alejandro a la basura. Me enfadé muchísimo, pero cuando pasé a la página siguiente, Alejandro chocó contra mí y derramó una botella de leche. Me compensó con una caja entera. También me prometió que la próxima vez jugaríamos juntos al juego en el que lo disfrazamos de muñeco. Bah, no importa, no lo hizo a propósito. Esta vez se lo perdonaré. He oído que Alejandro le ha pegado a Paco, de la clase de al lado. Resulta que la serpiente de juguete era de Paco. Qué mal, pero Alejandro me defendió. En realidad es un buen chico. Solo hoy he malinterpretado a Alejandro. Resulta que toda la comida para gatos estaba caducada. ¡Ay, qué tonto soy! Olvidé mirar la fecha de caducidad antes de sacarla. Oh, Alejandro me ha dado un montón de latas de comida nueva para gatos. Dice que es para compensarme por las caducadas. Incluso ha venido conmigo a dar de comer a los gatos. ¿Pero de dónde ha sacado toda esa comida para gatos? Creía que no tenía gatos en casa. Siempre que quiero hacer algo, Alejandro está a mi lado en silencio. Me ayuda cuando lo necesito. Protegerme es, para él, la forma más duradera de confesar su amor. Por desgracia, soy demasiado estúpida. Me ha costado mucho tiempo darme cuenta. Pero, al igual que Alejandro, no sé cómo dar el primer paso. He estado tratando de averiguar si Alejandro siente algo por mí, y el 821 es, en realidad, el día en que Alejandro empezó a sentir algo por mí. Lo ha estado usando en secreto como contraseña todo este tiempo. Ahora, por fin, he descubierto este secreto. Menos mal que perdí la memoria en el accidente. De lo contrario, seguiríamos poniéndonos a prueba el uno al otro hasta el fin de los tiempos. ¿Crees que esto cuenta como una bendición disfrazada? Me acurruqué en los brazos de Alejandro y le sonreí. Su gran mano descansaba sobre mi cabeza, acariciándola suavemente. Pero es mejor dejar este tipo de cosas para el futuro. Alejandro y yo intercambiamos una sonrisa. Al momento siguiente, aparté su cuello, besé sus labios. La temperatura subió gradualmente. Le mordí la oreja. Le susurré al oído: te he preparado una sorpresa especial para esta noche. ¿Quieres ir a verla ahora? Alejandro apretó más fuerte mi cintura. Los últimos restos de mi racionalidad casi se derrumbaron en ese momento, pero él dudó un instante. La relación entre nuestras dos familias era algo de lo que él era muy consciente. Recorrí su rostro con los dedos, ya fuera por su aspecto o por su estructura ósea. Este hombre era innegablemente superior. Seguí el contorno de su frente, bajando por sus cejas y su mandíbula, hasta llegar a su nuez. Mis dedos siguieron el contorno de su garganta, con una sensualidad indescriptible. No es difícil de manejar, pero ahora hay cosas más importantes que hacer. Tú mismo lo has dicho, no te distraigas. Igual que cuando conduces, siempre estás muy concentrado, ¿verdad? La razón se consumió por completo en ese momento. Una semana después, temblaba mientras llevaba a Alejandro a la casa, y lo traía, temblando para que se parara frente a mis padres. Alejandro notó la atmósfera tensa, y no pudo evitar acercarse más a mí. Cariño, ¿no dijiste que ya se había solucionado todo? A esto se le llama actuar primero y pedir permiso después. ¿No es otra forma de manejar las cosas? Mi padre estaba sentado frente a nosotros, mirando fijamente a Alejandro, con el rostro tan oscuro como el fondo de una olla, y los labios temblando durante un rato. Finalmente, logró pronunciar una frase completa. ¿Este mocoso apestoso es realmente tu novio? Me sentí extremadamente culpable. Luisa levantó la cabeza e intentó defenderse. Papá, por favor, no te enfades. Por favor, escúchame primero. Alejandro intervino desde un lado. Sí, papá, por favor, cálmate primero. Al oír esas dos palabras, el rostro de mi padre se oscureció aún más en un instante. Tú, mocoso apestoso, cierra la boca. Alejandro parecía inocente. Sí, papá. Los padres de Alejandro también vinieron a visitarnos. Mi padre y yo nos sentamos juntos. Alejandro y sus padres se sentaron frente a nosotros. La cara de mi padre estaba tan oscura como el hierro. Especialmente, después de ver el intercambio de miradas entre Alejandro y yo, sacó un antifaz de algún sitio, y me lo puso sobre los ojos. Papá, se lo quité de un tirón y le agarré la mano. Mi padre resopló con frialdad. El comportamiento mimado no funciona. Deja las tonterías. El tío Carlos rara vez sonreía. Cuñados, mirad a estos dos niños. La cara de mi padre se puso aún más roja. Casi saltó del sofá. ¿Quién eres tú para llamarme cuñados? Empújalo. Ni se te ocurra. Mi madre, la querida S.R.A. Ana, también intervino en ese momento.
Creo que estos dos niños están realmente hechos el uno para el otro. Han crecido juntos, se conocen bien, ahora se aman de verdad. Viejo Jorge, creo que debería ceder. No podemos hacer algo tan cruel como separar a una pareja. La madre de Alejandro, la SRA, Laura, asintió con la cabeza. Así es, así es. Creo que estos dos niños están hechos el uno para el otro. Además, si nuestras dos familias se unen, sería como añadir otro vínculo familiar. Mientras hablaban, no sé cómo sucedió, pero la SRA, Ana y la SRA, Laura se sentaron juntas, tomadas de la mano, con una expresión de felicidad increíble. Cuando llegue el momento, será aún más cómodo visitar tu casa. Exacto, cada vez que vengo a verte, tengo que inventarme una excusa para engañar a mi viejo. No puedo dejar que sepa que estoy aquí para verte. El viejo Carlos es igual. Tengo que esperar a que no esté en casa, para poder dejar que vengas a verme. Oh, estos hombres, día tras día, son tan molestos. Los dos charlaron animadamente, y pronto se convirtió en una sesión de desahogo. El viejo Carlos, al que se burlaban por su pelo ralo. El viejo Jorge, al que se burlaban por sus calcetines feos. Los dos se miraron, se pusieron rojos, pero al final, mi padre cedió. Solo miró de reojo al tío Carlos. Dijiste que pondrías las acciones a nombre de mi hija. ¿Sigue siendo así? El tío Carlos asintió apresuradamente. Por supuesto, una vez que lo he dicho, no hay vuelta atrás. Luego miró a Alejandro, sin poder ocultar su advertencia. Si te atreves a tratar mal a mi hija en el futuro, antes de que pudiera terminar. Alejandro extendió 3 dedos, y juró por los cielos sin dudarlo. La serie de acciones fue demasiado fluida, tanto que, aunque la cara de mi padre estaba pálida, no pudo encontrar ni un solo defecto. Al final, solo miró fijamente a Alejandro. Más te vale cumplir tu palabra, te estaré vigilando. Terminó de hablar, y soltó un ligero resoplido. Hija, ven conmigo. Me llamaron al estudio, en el segundo piso, siguiéndole, aunque no podía ver su expresión, podía sentir que, tras aceptar que saliera con Alejandro, todo su comportamiento se había vuelto sombrío. Preocupada, no pude evitar llamarlo. Papá, antes de que pudiera terminar, se dio la vuelta, me agarró de la mano, y lloró, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. El tesoro de mi familia. Por fin ha sido arrebatado por ese cerdo de la familia Alejandro. Guau, guau, guau. El día de mi boda, cuando me llevó de la mano para entregarme a Alejandro, mis padres no pudieron contener las lágrimas, y rompieron a llorar allí mismo. El tío Carlos se acercó, y los consoló diciendo, no lloren, viejos amigos, nuestras dos familias no viven muy lejos. Si quieren volver, siempre pueden hacerlo. Mi padre lo esquivó, e intentó ponerle la mano en el hombro, pero él lo rechazó con desdén diciendo, tú no lo entiendes. Las veces que me pegaste antes, nunca me importó, pero esta vez, tío Carlos, esta vez, es la primera vez que he querido perder contra ti. Quiero que le pegues a mi padre, pero prefiero ser yo quien pierda. Pero entonces giró la cabeza para mirarme en el escenario, allí de pie con Alejandro, con una sonrisa de felicidad en el rostro, y no pudo evitar sonreír también. Mientras mi preciosa hija sea feliz y esté contenta, nada más importa. Así es, tío Carlos asintió, mientras los niños sean felices. ¿Qué te parece, viejo amigo? ¿Quieres ir a tomar algo esta noche? Olvídalo, con lo que bebés. 3 copas y te dejaría inconsciente. Tú tampoco bebés también. No hablemos de nosotros. La historia ha terminado. Ahora viene la historia extra. Prepárense. Aquí está la historia extra. Llovía a cántaros. Incluso los paraguas que la gente llevaba en las manos volaban de un lado a otro. El fuerte viento los arrastraba. Todo el mundo corría buscando refugio de la lluvia, pero había una niña que corría en otra dirección. Cientos de pasos. Daba un paso tras otro. Parecía que murmuraba algo. La lluvia era demasiado fuerte. No podía oírla con claridad. No pude evitar acercarme más. Que los dioses la protejan. Que Alejandro esté a salvo y sea feliz. Alejandro, un nombre tan familiar. Me parecía haberlo oído antes en alguna parte. Incluso el deseo me resultaba muy familiar. Lo recordé. Hace muchos años, había visto a un niño pequeño. Él también me había pedido un deseo. Que los dioses te protejan. Que Luisa esté a salvo y sea feliz. Entonces, la niña subió los escalones de piedra. Consiguió un amuleto. Luego se marchó apresuradamente. Me pareció interesante. No pude evitar seguirles con la mirada. Descubrí algo aún más interesante. Los dos se enamoraron, pero no se atrevían a expresarse. Como era así, tenía muchas ganas de besar los pedales del triciclo. Afortunadamente, el final fue feliz. Cumplió con las expectativas. Me froté la cintura. Mi espalda recta crujía con cada movimiento. TV escribió en el papel que siempre sería feliz.
deseándonos lo mejor a ti y a mí.